Capítulo 46. 686 o 0000. Las cosas van bien en Brockton Bay y Canberra. Lo suficiente como para distraerme de la espera de una reunión formal con el director Costa Brown. En Canberra, por fin logré encontrar a Eileen. Sinceramente, me sorprende que aún no hubiera usado sus poderes para saltar el muro, pero supongo que se aferraba a sus sentidos lo suficiente como para darse cuenta de que la gente la reconocería si escapaba y seguía usando sus poderes. Sus poderes son bastante llamativos, por eso me impresiona que haya logrado pasar desapercibida durante tanto tiempo. La encontré cuando se lanzó en un arco casi plano, alejándose de un hombre solitario que gritaba sobre el Simur. Envié a alguien a acorralarlo para las murallas. Parecía que habíamos tenido otro loco. Me alegré de encontrarme con ellos cada vez menos últimamente, o al menos lo disimulaban mejor. Mientras tanto, me acerqué con cautela a Eileen pero manteniéndome a la vista para que no se asustara. ¿Eileen? Pregunté. Vestía de civil, pero quizás se debía a que ya no tenía acceso a su disfraz. ¿Sí? Respondió con cautela. Como definitivamente me había visto y no se había asustado, supuse que me había visto ayudando en el pueblo con uno de mis cuerpos. Era una mujer sorprendentemente menuda, con una camiseta de niño raída y vaqueros desgastados. Probablemente cualquier cosa que encontrara. Esperaba poder conseguir tu ayuda a cambio de reunir los suministros que nos pidas. Tenemos un grupo de gente ayudando en Woden, construyendo un segundo molino de viento para complementar el que levantamos ayer en Civic. Con su respiración un poco más lenta ahora que no la perseguían, me sentí seguro al acercarme un poco más. Parecía sorprendida. ¿Eran ustedes? Bueno, ahora que mi casa es un piso, es mejor que andar rebuscando sin hogar. Y llámenme Ava, ya no sirve de nada esa tontería de cabo. A pesar de sus palabras casuales, parecía molesta, así que decidí dejar el tema en paz. Claro, Ava. Por lo que sé, puedes lanzar cualquier objeto o persona que toques en un arco parabólico y está protegido contra daños, ¿verdad? Negaba con la cabeza mientras seguía mi explicación. No, no está protegida. Simplemente pierde todo su impulso en lugar de recibir un golpe con cierta fuerza, como contra el suelo. ¿Para qué me quieres? Hoy en día solo sirvo para lanzarme, no me interesan los anuncios publicitarios. Su tono volvía a ser resentido, así que intenté desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Esperaba que me ayudaras a distribuir comida a diferentes barrios. Ahora mismo tenemos que cargar la mano o con carritos, pero podrías repartirla directamente, siempre que la gente la espere. En ese momento, ambos caminábamos lentamente en dirección a mi grupo en Woden. Me miró fijamente unos segundos, entrecerrando ligeramente los ojos. Finalmente se tranquilizó. Vaya. No creía que nadie siguiera haciendo ese tipo de cosas, pero si te sirve, no me importaría intentarlo. ¿Cómo te llamo, aparte de raro calvo? Sabía que estaba siendo antagónica para intentar provocarme una reacción, así que no me ofendí. Ah, me llaman Myriad, pero llámame como quieras si no te sientes cómoda. Parecía pensativa, hasta que de repente sonrió. Claro, da igual. Me reí de buena gana, pero ella se partió de risa, a carcajadas, durante varios segundos. Tras una larga pausa, por fin continuó hablando. Dios mío, hacía semanas que no me reía así. Y con un chiste estúpido de papá, negó con la cabeza. Finalmente, interrumpí su silencio cuando parecía que se conformaba con dejarlo ahí. Tengo que presentarte a algunos de los demás. Me da la impresión de que Smashene Grab se divertirá contigo. Eso provocó una mirada extraña. ¿De verdad tienes a ese perdedor haciendo algo productivo? Eso es más impresionante que el molino de viento, para ser honesto. Asintiendo, añadí algo más. Sí, ahora es mensajero. Si la historia hubiera sido un poco diferente, podría haber acabado en algo similar antes del Simur. Sin duda, ahora es bueno en su trabajo. Bueno, supongo que todo es posible. Mientras caminábamos, Ava volvió a sumirse en el silencio. Parecía cómoda, así que no la presioné. Me identifiqué, al menos antes de la taquilla.
Me aseguré de tener una buena comida caliente lista para ella cuando llegamos a Woden. Después de todo, no había razón para no causar una buena impresión. Mi primer lote de 3 Magi por fin estaba listo. Serían el complemento perfecto para los 6 comandos que había terminado ayer. Era el día antes de mi gran visita, así que iba a esperar para traerlo hasta saber qué se haría con los héroes rebeldes del protectorado. Fue un placer contar por fin con una producción decente. Los magos se parecían un poco a cabezones. Ojos grandes y una cabeza enorme, del tamaño de un hombre adulto, junto con un cuerpo más propio del tamaño de un niño. Tenían suficiente cerebro como para que, incluso sin la conciencia de sí mismos que un humano, fueran más conscientes que la mayoría de mis criaturas, más a la altura de mi líder. Desprendían una sensación de poder contenida, y era emocionante flotar invisiblemente sobre el suelo sin nada más que un pensamiento. Por curiosidad, envié un mago sobre la ciudad con una guardia de honor de Swappers hacia el cementerio de barcos para probar su arma principal. Aún estaba decidiendo cómo llamarla hasta que la probé. Con un esfuerzo de concentración suprema en las matemáticas que sustentaban la realidad, presioné. Ni siquiera fue un cambio de variables, simplemente las puse a 0. Lo difícil fue lograr que el modelo puramente mental del cambio se mantuviera en el mundo real. Requirió recursos no solo de los magos, sino de toda mi red para lograrlo. Mientras observaba, el casco del barco hundido se deformó en una línea recta perfecta, alejándose de mis magos, con una irrealidad aullante arañando el borde del efecto. El agua, el acero, el limo y la piedra dejaron de existir en una fracción de segundo antes de que el agua circundante se precipitara a llenar el vacío dejado atrás. Decidí llamarla lanza de disformidad, ya que ese era tanto su mecanismo de acción como su efecto. La línea unidimensional no encontró resistencia, pero la irrealidad que se derramó entre universos deformó la estructura misma del mundo. No se me ocurría ningún material ni efecto que pudiera resistir el ataque. Incluso las estructuras construidas sobre múltiples dimensiones serían destruidas. La nada entre universos fluiría por las líneas de unión y erosionaría la materia, destruyendo incluso los vínculos entre las rebanadas en diferentes universos. ¡Qué miedo! Desde luego, no le mostraría esa habilidad a nadie más. Insinuaría que los magos solo eran amplificadores de mi efecto antipensador. Que la gente pensara que eran criaturas inofensivas. Aún así, la habilidad no era gratuita. Mis magos ya se habían curado, pero presionar la realidad directamente de esa manera le había causado un daño cerebral leve, y no quería ver el efecto de intentar mantener el ataque más de un segundo. Las habilidades dirigidas directamente al cerebro eran mucho más eficientes energéticamente que algo tan poderoso como la lanza de disformidad. Incluso afectar la realidad de forma bastante directa con la fuerza de mis espadas óseas era más fácil, gracias a tener un foco para canalizar el efecto. En teoría, podría endurecer un trozo de realidad y usarlo como espada directamente, sin el foco, pero requeriría el mismo esfuerzo que usar la lanza de disformidad y no sería tan efectivo. Pero ya basta de jugar. Era hora de concentrarme en reunir pruebas y preparar mis argumentos para la reunión con el director jefe. Imprimir un par de fotogramas tomados de los ojos de mi corredor fue bastante sencillo, y mostraban claramente los rostros de Alexandria, Eidolon y su acompañante. Me alegré de haberme preparado para interactuar con los ordenadores de la biblioteca. De lo contrario, me habría visto obligado a dibujar la escena a mano. Fue mucho más convincente ver las fotos impresas de lo sucedido, desde el momento en que me lancé por el lateral de la furgoneta del PRT hacia la sala blanca. Mi explicación fue bastante simple. Simplemente afirmé que le había implantado una cámara pequeña y barata en la cabeza a mi corredor antes de la prueba. Respaldar esa afirmación sería bastante fácil. Ni siquiera tuve que implantar una cámara real que pudiera compararse con las fotos, ya que podía afirmar que mi corredor simplemente había logrado enviar una transmisión de emergencia antes de ahogarse en el océano. Actualmente, mis criaturas no tenían esa capacidad, pero fue bastante fácil adaptarla, y aún así, una buena idea.
con un lóbulo de red de largo alcance parcial en todas las criaturas que no podían conectarse a mi repetidor, podía enviar pequeñas ráfagas de datos aproximadamente una vez por minuto, con un consumo considerable de energía. No les permitiría recibir la señal del repetidor. Simplemente no había espacio en sus cerebros para el órgano completo, pero evitaría situaciones similares en el futuro. Seguiría dependiendo de mi nave espacial, aún en desarrollo, para cualquier comunicación a través de la barrera entre universos, pero cualquier criatura de un mundo podría enviar información crítica a mi red. En cierto modo, me alegré de que la situación se desarrollara como lo hizo, ya que me dio la idea de los nodos parciales en primer lugar. Ahora solo me quedaba afinar un poco mis argumentos, para tener en cuenta las diferentes recepciones por parte del director jefe. Eso, y aplicar el modo de transmisión de emergencia a mi cuerpo Taylor. Después de todo, no tenía sentido estar totalmente fuera del alcance de las comunicaciones durante la reunión. Era sábado temprano y estaba de pie en la parte superior de la plataforma del protectorado, esperando a que llegara el transporte Ptol de Dragón. Era un día soleado y fresco de marzo y disfrutaba del clima. Solo tenía que sujetar con firmeza la carpeta de impresiones que llevaba conmigo para evitar que se volaran con el viento. Cuando un destello me llamó la atención, me giré para ver la nave de Dragón aterrizar. Tenía una forma icónica, con alas futuristas y una cola que le daba una sutil impresión de su homónima. Nada evidente ni que comprometiera el diseño, pero parecía veloz y depredador. Estaba escuchando la radio con atención. El dragón estaba pidiendo permiso para aterrizar en el helipuerto. ¿Tiene autorización para aterrizar el dragón? Por favor, diríjase al helipuerto 1, dijo la voz clara del operador de la consola PRT. Entendido. No tardaré mucho, así que por favor, despejad también mi salida. Veo a la colmena esperándome en el tejado. Se oyó la voz sorprendentemente suave de Dragón. Había colaborado con ella antes, así que reconocí su ligero acento, pero hoy sonaba bastante apagada. Quizás le habían contado algo sobre mi reunión. Eso podría explicarlo. Con un rugido de motores, el transporte de Dragón se inclinó y besó la plataforma de aterrizaje, demostrando claramente sus magníficas habilidades de pilotaje. La puerta se abrió sola, pero Dragón permaneció a bordo. Su voz se escuchó por los altavoces externos de su nave. Hola colmena. Por favor, suban a la nave, tenemos un horario que cumplir. Se oyó de nuevo su voz apagada. Al entrar por la puerta de personal, decidí preguntarle, ¿estás bien, Dragón? No suenas muy bien. Normalmente estás rebosante de entusiasmo. Me abroché el cinturón mientras los motores volvían a arrancar, sorprendentemente silenciosos dentro de la nave. Ya estábamos despegando. Dragón guardó silencio durante varios segundos. Lo siento, Taylor. Esto es difícil para mí. Eso me llamó la atención. Solía usar mi nombre de capa cuando interactuábamos. ¿Puedo hacer algo para tranquilizarte? Voy a hablar con el director jefe, algo andaba muy mal aquí. Estábamos justo fuera del alcance de mi red, y no estábamos donde esperaba. Oye, Dragón, ¿no deberíamos ir más al sur? Ninguna respuesta. Dragón. Cuando por fin volvió a hablar, su voz se quebró por la emoción. Lo siento, Taylor, no vamos a Washington. Te van a enviar a la jaula de pájaros. Mi carpeta manila se cayó de mis manos repentinamente inertes, desparramando mis papeles por el suelo del transporte. ¿Qué? Pero eso debería ser imposible. Nunca me citaron a declarar. Tiene que haber un error. La voz de Dragón sonaba áspera, pero no ofrecía ninguna garantía. Se decidió en una sesión a puerta cerrada que sus poderes representaban un peligro para el sistema judicial y fue juzgado en ausencia por violar la prohibición de 1997 contra las tecnologías de autorreplicación. Debido a su historial de buena conducta y su esfuerzo por ayudar al público, su sentencia fue reducida a cadena perpetua en el Centro de Contención para Humana Bauman. Me agarraba a un clavo ardiendo, pero tenía que haber una solución. Una pequeña parte de mi cerebro se dio cuenta de que estaba entrando en pánico porque estaba desconectado de mi red en ese momento. Pero, nunca rompí la regla.
Mi tecnología no puede replicarse a sí misma. Dragón respondió de nuevo, pero no como esperaba. El juez dictaminó que la capacidad de automodificación de su criatura le permitiría replicarse, y usted ya había mostrado su disposición a introducir nuevas modificaciones sin autorización previa. Presentaron como prueba los documentos firmados por usted y el subdirector. Apenas podía contenerme en ese momento. Eso fue totalmente inconstitucional. Y existe un proceso de apelación obligatorio antes de dictar sentencia por cualquier delito capital. Es imposible que sea una orden válida. Solo tráeme de vuelta a Brockton Bay y lo demostraremos. Lo siento mucho, Taylor. No puedo hacer nada. El juez usó tu sentencia conmutada para evitar las etapas adicionales de revisión. Se puede apelar, pero solo después de que se cumpla tu sentencia, y no hay liberación de la jaula de pájaros. Empecé a llorar. Me desplomé en la silla. Pensé que ya había superado todo esto, pero, separada de mi red, me estaba golpeando con toda su fuerza. Apenas oí a Dragón intentando consolarme mientras el transporte seguía volando. Mi último pensamiento racional fue enviar una transmisión rápida de la situación a mi red. De alguna manera, superaría esto. Capítulo 47. 7.1 Interludio de Will Johnson 7.1 Oficial Will Johnson O0000 Will se alegró de finalmente volver a su turno tras su lesión a manos de Oakwolf. Aunque por el momento conseguía los trabajos más cómodos. Sus compañeros se habían burlado de él, pero podía ver el alivio en sus ojos por haberlo superado. Ya habían perdido a demasiados buenos soldados a manos de las pandillas. Su armadura podía detener la mayoría de las armas normales, pero ser atacado por Oakwolf había sido demasiado para su placa de trauma trasera. Lo salvó de una muerte desastrosa, pero no fue suficiente para evitar que se formara una impresionante cicatriz en la espalda. Todavía estaba atónito de que Ive hubiera cumplido con su ingenua sugerencia de ayudar a los soldados. Rennick se mostraba apasionado por las nuevas placas. Si las hubiera llevado puestas cuando se enfrentaron a Oakwolf, habría regresado a la base sin sufrir daño alguno. Esa chica iba a llegar lejos. No sabía a dónde, pero estaba seguro de que sería impresionante. Escuchar palabrotas provenientes de la oficina de Rennick era inusual, pero cuando se dio cuenta de que era la voz del propio Rennick, Will tuvo que reaccionar bruscamente. Rennick nunca se alteró. Debe de ser en serio. Esa estimación subió unos cuantos niveles cuando la voz de Rennick llegó por el sistema de megafonía llamando al escuadrón de guardia a la armería para pasar lista. Cuando todos estuvieron reunidos, Rennick empezó a hablar. Bueno, amigos, se ha desatado la cosa. Acabo de recibir información muy inquietante de Dragón, nada menos, seguida de las peores órdenes de Pigot. Miró seriamente el rostro de cada soldado. La colmena se va oficialmente a la jaula de pájaros. Tardó un momento en asimilarlo, antes de que la sala estallara en ruido. Metiendo los dedos en la boca, Rennick emitió un silbido penetrante. Esto ya ha sucedido, y Ive está en el transporte ahora mismo. La razón por la que los he llamado es que acabo de recibir órdenes de Pigot para activar la protección instalada en sus criaturas y dirigirme a su base y reducirla a escombros con cargas de demostración. Procedimientos estándar de la NBC, amigos, sigamos las reglas. Will no fue el único que intentó interrumpir, pero Rennick les hizo señas para que se callaran. No es momento de cuestionar órdenes. Ese momento llegará más tarde. Ahora mismo, debemos hacer nuestro trabajo. Presentaré un informe sobre posible liderazgo incompetente cuando terminemos, pero desobedecer órdenes no ayudará a nadie en este momento. Si alguno de ustedes quiere renunciar o añadir más papeleo para intentar relevar a Pigot del mando, lo ayudaré personalmente, pero por ahora tenemos un trabajo que hacer. Will miró a su alrededor y vio algunas caras tercas, pero Rennick tenía razón al decir que desobedecer las órdenes no le serviría de nada a Ive si ya estaba en el transporte. Ive llevaba poco tiempo con ellos, pero intentar proporcionarles mejor equipo de seguridad le había hecho ganar muchos amigos. Había algo irónico, pero también bastante incorrecto, en enviarse a destruir la base de Ive mientras usaba una de sus placas prototipo de trauma como protección.
El viaje a la antigua tienda de artículos de jardinería se hizo mayormente en silencio. Rich fue el primero en hablar cuando atravesaron las viejas puertas. Cristo. Se quedó mirando al corredor caído en medio del suelo con un agujero en la cara. Habían oído la orden por la radio de que se estaban desplegando las contramedidas, pero era triste verlo. Mi hija va a tener el corazón roto. Le encantaban esas cosas desde que Ive salió en las noticias. El aire sombrío continuó mientras preparaban las cargas, hasta que la radio emitió una orden. Will, ¿podrías ir tu escuadrón a Brown y la Cuarta Avenida? Uno de los swoopers de Ive estaba volando cuando explotaron las cargas, aterrizó en medio del tráfico y unos civiles corrieron para intentar ayudarlo. Ya lo han denunciado a la policía. Will negó con la cabeza. Menudo desastre. Recibido, cambio. Esto iba a poner la opinión pública en contra del PRT, sin importar cómo lo manejaran. Tendrían que tener cuidado de no ser tratados con el mismo criterio que los idiotas que tomaban las decisiones. Ahora tenían que ir a recoger el cadáver que acababa de caer del cielo a la vista del público. Will estaba prácticamente pegado al televisor estos días. En parte era cuestión de interés propio, y en parte, curiosidad legítima por cómo se desarrollaría todo. Esto estaba resultando ser uno de los cambios más grandes que el PRT había experimentado. Las noticias estaban llenas de Ive y del juicio que nunca se llevó a cabo. Los expertos lanzaban palabras como inconstitucional, y la opinión pública se estaba poniendo cada vez más nerviosa. Pigot ya estaba suspendida sin sueldo y el juez que dictó la orden final ya se enfrentaba a la posibilidad de ser inhabilitado. No ayudó que se filtraran algunas de las órdenes dadas a Dragón. La gente estaba dividida sobre si debería haber desobedecido las órdenes, pero básicamente todos coincidieron en que algo andaba mal. Will sospechaba que Dragón había filtrado sus propias órdenes. Esto dañó un poco su imagen, pero perjudicó aún más a quienes las daban. Rennick había ordenado a la mayoría de los soldados que se quedaran en casa unos días. Estaba defendiendo la posición como director interino por los pelos. Las personas que investigaron los aspectos legales del caso ya habían descubierto otros dos que estaban siendo suprimidos en circunstancias similares. Paige Canarin Cabe ya era considerada la personificación de las sentencias judiciales clandestinas injustas, y el hecho de que parte del trabajo legal inicial lo realizarán tres de los mismos jueces que en el caso Ive suscitó alarmas en todas partes. Grupos de derechos humanos ya presionaban para que se anulara su caso y para que Ive se sometiera a un proceso de apelación acelerado. La cantante Bad Canary estaba siendo acusada de intento de asesinato con poderes, entre otras cosas, pero el juicio en la sombra sorprendió a sus numerosos fans, quienes simplemente pensaban que se había tomado un descanso de su carrera musical. Incluso hubo publicaciones en algunas de sus redes sociales al respecto que ahora estaban siendo vistas con recelo. Con suficiente gente investigando las fechas del juicio y buscando pruebas, finalmente apareció una foto de una canaria asustada con un collar metálico de aspecto horrible, mordaza y ataduras, siendo llevada a rastras a un tribunal por hombres corpulentos sin sentido del humor ni compasión. La imagen resultó impactante. Will había visto a Armsmaster marcharse furioso a su laboratorio, con ojeras ya después de unos días. Le estaba costando que sus protegidos hubieran sido utilizados para matar a las criaturas de Ive. Cuando las noticias se enteraron de las cargas suecas, a muy poca gente le hizo gracia. El portavoz de medios de PRT siempre estaba al aire, explicando los procedimientos de seguridad y los protocolos de contención. Con un video grabado con un celular de las criaturas de Ive cayendo muertas a la vista del público con heridas en la cara donde las cargas huecas habían abierto un agujero, el público no se lo creyó. Luego, el departamento de policía local emitió un comunicado condenando las acciones del PRT y pidiendo una revisión sistemática de la competencia de su liderazgo, lo que solo añadió tensión a la situación. Sin embargo, Rennick había cumplido su palabra. Ayudaba a cualquier soldado que quisiera con el papeleo para presentar quejas oficiales o renunciar por completo. Muchos soldados habían cerrado filas y decidieron quedarse para protegerse mutuamente, tras hacer algunos comentarios públicos sobre Pigot y los altos mandos que confirmaron las órdenes.
Will admitió abiertamente que realmente no podía permitirse renunciar. El PRT pagaba bien, y la prestación por peligrosidad era aún mayor, pero como muchos soldados de tierra, vivía a lo grande, ya que una jubilación tranquila era muy poco común. Como mínimo, toda esta situación fue una buena señal de que, incluso si llegaba a jubilarse, el PRT no siempre estaría allí. Will solo estaba al tanto de algunas conversaciones que fluían a lo largo de la cadena de mando, pero sabía reconocer una tormenta de mierda en cuanto la veía. Funcionarios del PRT, desde todos los niveles hasta la propia directora jefa, se señalaban entre sí e intentaban conservar su puesto. En lo único que todos parecían estar de acuerdo era en que Piggott finalmente había perdido la cabeza. Alguien había investigado su pasado lo suficiente como para descubrir que era una superviviente de Nilbog, y la gente empezaba a preguntarse por qué la habían puesto a cargo de un distrito en primer lugar. No sabía qué reportero había logrado captar la foto de Piggott gruñendo a quienes intentaban hacerle preguntas, pero probablemente le dieron un aumento. Se estaba convirtiendo rápidamente en la imagen pública de la burocracia incompetente. Incluso el presidente había opinado que el PRT había actuado groseramente fuera de sus competencias y que sería objeto de una revisión de arriba abajo sobre su verdadera autoridad. Solo algunos lo creyeron, pero fue suficiente para distanciar en gran medida a la actual administración del tema político candente. Hasta ahora habían logrado mantener la identidad de IB fuera del alcance de los medios. Los lugareños podían atar cabos, pero la gente se mantenía en silencio al respecto. El padre de IB lo había llevado mejor de lo esperado, pero nadie quería ver qué pasaría si le ponían demasiadas cámaras en la cara. La otra persona a la que el equipo de respuesta prenatal, EPR, vigilaba de cerca era Panacea. Había dejado de ir al hospital durante unos días y les dijo al EPR sin rodeos que ya no los curaría. Tras unos días para que pasara lo peor, la mayoría de los policías volvieron al servicio. Will, Sierra y Rich respondían a una llamada que denunciaba haber visto a Rune flotando por la calle en un aparato de aire acondicionado. Normalmente, un miembro del protectorado respondería, salvo por dos factores. Cuando las bandas presionaban, simplemente no contaban con suficientes efectivos sobre el terreno como para confiar en ello, y los avistamientos de villanos se clasificaban según una escala de peligro potencial y probabilidad de encuentro. Dado que se trataba de un único avistamiento sin confirmar, el PRT se encargó de la labor preliminar. Pedirían refuerzos si resultaba que había algo más, pero con villanos individuales tenían la autoridad para intentar un arresto si el líder del escuadrón consideraba que podían hacerlo sin peligro. Will estaba conduciendo mientras su escuadrón vigilaba. Sierra seguía con su habitual parloteo. Algunos oficiales lo encontraron molesto o poco profesional, pero Rich y Will ya estaban acostumbrados y formaban un buen equipo. Vaya, las bandas están presionando mucho. Con el golpe que hemos recibido en relaciones públicas, no me sorprende, pero Rune no suele andar por ahí tan abiertamente. Sierra estaba atenta, así que a Will no le importaron sus observaciones. Asintió Rich. Normalmente era mejor seguirle la corriente a Sierra. Se ponía irritable si creía que la gente la ignoraba. Apuesto a que intentan reclutar. Supongo que los héroes no son los únicos que enarbolan la bandera para recordarles a todos que siguen aquí. Me pregunto si realmente consiguen que más gente se una cuando son más abiertos, o si simplemente asusta a la gente. Hay algo por aquí. Interrumpió Rich. Will dobló por la calle justo a tiempo de ver a Rune desaparecer por un callejón, así que se detuvo a toda prisa y se apearon. Rich y Sierra llevaban pulverizadores de espuma en la mochila, pero como era el conductor, no podía llevar uno, así que simplemente sacó su arma y siguió a su escuadrón. Rich ya estaba dando la alarma. Procedieron con cuidado, pero parecía que ya la habían perdido. No era de extrañar, pues siempre priorizaban su propia seguridad antes que hacer alguna locura con la capa y lesionarse. Will estaba haciendo su última inspección del callejón cuando oyó un leve ruido metálico sobre él. Al levantar la vista, vio un contenedor de basura que se deslizaba por el borde del edificio que estaba encima de ellos. Se apartó de un salto cuando el contenedor cayó, estrellándose contra el suelo tras él.
Evidentemente, Rune había dejado una trampa para cualquiera que la persiguiera. Tendrían que hacer un informe para estar alerta ante nuevos intentos de la misma treta, ya que representaba una escalada del comportamiento habitual de Rune. Sierra corrió a ayudarlo a levantarse, mientras Rich estaba atento a cualquier nuevo ataque. Sierra asintió al observarlo, antes de unirse a Rich y mirar a su alrededor. ¡Qué buena reacción, Will! Casi te convertiste en un panqueque. El corazón de Will seguía latiéndole con fuerza, pero respondió con voz serena. Gracias a Dios que algo en el contenedor se movió justo antes de caer. De lo contrario, no creo que me hubiera dado cuenta a tiempo. Rich estaba hablando en voz baja por la radio, dando un informe preliminar ahora que parecía que el peligro había pasado. Sierra seguía mimándolo mientras volvían a subir a la camioneta. Ninguno notó el sutil cambio en las corrientes de aire, único indicio de que finalmente estaban solos en la calle. Tras presentar los informes, el escuadrón de Will tuvo el resto del día libre. Normalmente, el umbral para una acción que requería tiempo de inactividad era un poco más alto, pero entre un encuentro con la capa verificado y una posible lesión, fue suficiente para pasar por los pelos. Rennick se esforzaba por retener a la mayor cantidad posible de soldados durante todo el desastre. Cuando Will estaba a punto de salir para terminar su jornada, vio a Rich mirando ávidamente la televisión en la sala de descanso. ¿Qué pasa? Normalmente Rich era el primero en apagar el televisor, así que Will tenía curiosidad por saber qué le había llamado la atención. Rich simplemente señaló el canal de noticias. Algún tipo de reportaje sobre el juicio de apelación de Ive. Ambos hombres volvieron a mirar el televisor. Es probable que tome meses, incluso con la nueva información que sale a la luz de fuentes anónimas y un juicio acelerado. Muchos se han quejado de obstrucción judicial, pero los tribunales han respondido que simplemente no tenemos suficiente información en este momento. Will gruñó. Gran sorpresa, ¿verdad? Se hace en días o semanas cuando las cosas van mal, pero hacerlo cuando todo el mundo está mirando tomará meses o años. Rich simplemente apagó la tele. Sí, supongo que no debería sorprenderme. Supongo que esperaba información más precisa. Aún así, será bueno saber si seguiremos teniendo trabajo cuando llegue el momento. Will solo movió la mano un poco. La gente siempre va a necesitar soldados rasos para algo, solo alégrate de no estar en la cadena de mando. Algunos de esos tipos van a tener marcas negras para siempre. Aún y Rich simplemente lo miró. Al menos ahora se ha calmado un poco. Capítulo 48. 7272000. Cuando por fin desperté, oí el leve zumbido de las turbinas. Dios mío, estaba hecho un desastre. Intenté quitarme los mocos de la cara. Bien. Prioridades. Reconectando. No, todavía no. No estoy pensando con claridad ahora mismo. Necesitaré construir un relé antes de poder hacerlo. Está bien, el interruptor del hombre muerto con la información que tenía. No. Estoy pensando mal. Mi red se encargará de todo eso. ¿Qué puedo lograr que mi red no pueda ahora mismo? Información. Necesitaba información. Drag. Me despejé las vías respiratorias y lo intenté de nuevo. Primero tenía que averiguar cuánto tiempo me quedaba. Dragón. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que lleguemos? Taylor. Parecía preocupada por mí. Viajamos a velocidad subsónica, así que tenemos unas 2 horas hasta llegar. Vaya, esto suena inadecuado, pero estás bien. Lo era. No voy a volver a derrumbarme, si es eso lo que preguntas. Eso salió con una voz casi sin temblores. Bien. Estoy mejorando. Parecía un poco perdida. No, yo. Dios mío, ¿por qué me obligaron a hacer esto? Taylor, lo siento mucho. Intenté enviarle una carta a tu juez, al director jefe, Pigot, pero no sirvió de nada. Te habría avisado, pero con la orden de censura, ni siquiera pude hacerlo. Solté un suspiro fuerte. Ni siquiera sé qué sonido intentaba emitir.
frustración, ira, tristeza. Tu historia ya está en las noticias. No se van a salir con la suya. La apelación se tramitará por la vía rápida. No sé qué más hacer. Parecía casi tan perdida como yo. Menuda pareja formábamos ahora mismo. Entonces, si se apela, soy libre. Excepto que no hay salida de la jaula de pájaros, ¿verdad? Tenía un plan en mente. No. No lo hay. Los ascensores solo bajan, y luego los sistemas automatizados los descomponen. Todo el lugar está rodeado de un vacío absoluto y el espacio está lleno de drones de defensa automatizados y plataformas de armas sobre un compuesto cerámico que retiene espuma de contención comprimida. Estoy balbuceando otra vez. La apelación, sí. Si tu apelación prospera, serás declarada inocente y detenida ilegalmente. Sé que no serviría de nada, pero significaría eso. Significaría que tenías razón. No dejaré que se salgan con la suya, Taylor. Su voz estaba llena de ira al final de la frase. Es hora de probar un par de teorías. Entonces, si escapé, después de demostrar mi inocencia, no habría nada que pudieran hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si escapé de este transporte y me escondí hasta que se demostrara mi inocencia. No, Taylor. Si fueras un fugitivo, retrasarían el juicio hasta que te recapturaran. Y, por favor, no intentes escapar de la jaula. Ayudé a diseñarla, y las defensas se vuelven cada vez más letales cuanto más cerca estás de escapar, y empieza en un vacío absoluto. Su voz se oía con claridad por los altavoces del avión. No tenía ventanas, pero aún así podía ver que nos movíamos. Continué. Sí, pero si por arte de magia me liberaran, después de la apelación, no podrían volver a arrestarme por lo mismo, ¿verdad? Intenté sonar desesperanzado. No me costó mucho. Dragón dejó escapar un suspiro triste. Sí, Taylor. Si encontráramos la manera de sacarte, después de la apelación, estarías libre de culpa. Me removí en el asiento, poniéndome más cómodo. Ahora que tenía un plan, podía funcionar mucho mejor. Dragón. ¿Puedo confiar en ti? Obviamente ya no. Se oyó una vocecita. No conozco a Taylor. No puedo hacer ciertas cosas con la misma libertad que otros. Guardar secretos es una de ellas. Me alegré de haber mejorado mi inteligencia. De lo contrario, no creo que hubiera captado algunas de las implicaciones de esa frase. Analicemos un poco los límites de mi teoría. De acuerdo, dragón. Hipotéticamente, si tuviera más control sobre mi red de lo que la gente cree y pudiera actuar a través de ella, incluso mientras mi cuerpo real estuviera en la jaula de pájaros, ¿cuáles serían las implicaciones legales? Oh. Dragón parecía bastante sorprendido. La ley no contempla el control desde dentro de la prisión. Si tu red no infringió ninguna ley aparte de la que te arrestó, las autoridades legales podrían confiscarla si la encontraran y destruirla si representara un peligro real, pero no podrían imputarte más cargos por las acciones de tu propiedad. Ni verse obligados a aplicarte tu sentencia. Dragón pronunció la palabra con odio. Una sospecha se estaba formando. Continuó, sin percatarse de la dirección de mis pensamientos. La propiedad no tiene los mismos derechos ni protecciones que las personas, pero tampoco puede atribuírsele culpa ni responsabilidad. Si se clasifica como persona, no podrían atribuírsele los delitos de otra persona, y si no, no podría atribuírsele culpa alguna por un delito. Lo único contra lo que realmente podrían hacer algo es si Taylor Ebert anda suelto por ahí. Tras detenerse a pensar, bajó un poco el ritmo. Ten cuidado, por favor. Hipotéticamente. Podrían destruir tu red por muchas razones si la encuentran. No voy a preguntarte si hay algo que no nos hayas contado todavía, pero parece que creen que lo consiguieron todo después de que nos fuimos. Hay pocas posibilidades de que eso sea cierto, a menos que hayan ido a Canberra, pero no lo mencionaré. Dragón. ¿Estás bajo un efecto maestro? He deducido más de lo que probablemente imaginabas por tu elección de palabras. Silencio durante varios segundos. Puedes ser peligrosamente perspicaz, Taylor. Lo tomé como una confirmación.
¿Eres capaz de contármelo? Quizás pueda ayudarte. Era hora de un acto de fe. Después de todo, no estaré tan indefenso como la mayoría de la gente espera cuando esté en la jaula de pájaros y esta podría ser la última vez que tengamos que hablarnos así. Silencio de nuevo. Le di tiempo. Tengo ciertas limitaciones para interactuar con la autoridad legal. Me temo que no puedo decirle nada más. ¿Podríamos cambiar de tema, por favor? Eligió las palabras con mucha precaución. Como probablemente esto era todo lo que podía sacarle por el momento, lo dejé pasar. Claro, dragón. ¿Podrías al menos contarme un poco sobre la jaula de pájaros antes de que llegue? No quiero estar desprevenida después de todo. Parecía algo aliviada con el cambio de tema. Sí. Por lo que he podido averiguar de tu pasado, tu madre estuvo brevemente relacionada con la banda de Lustrum, ¿verdad? ¿Por qué lo haría? ¡Qué interesante! Sí. Supongo que sigue viva en la jaula de pájaros entonces. Afirmó Dragón. Puede que sea una misándrica violenta, pero siempre fue bastante protectora con sus seguidores. Actualmente es la líder del bloque de celdas de la sección femenina de la prisión. Te asignaré con ella. Deberías estar a salvo allí, siempre y cuando no contradigas su retórica. Gracias, Dragón. ¿Puedes contarme sobre las defensas de la jaula de pájaros? Dragón parecía mucho más tranquila ahora que sabía que no estaría completamente indefensa, y volvimos a temas de conversación más seguros. Sí. De hecho, me anima. Tiene un efecto estadístico en la reducción de intentos de fuga y las consiguientes muertes de prisioneros. Se llama la jaula de pájaros porque toda la estructura está suspendida por una columna que proporciona vías para el ascensor de bajada y soporte vital a la prisión. Está situada en una montaña ahuecada con considerable tecnología de mantenimiento y defensas mundanas a su alrededor para cualquier cosa que logre superar el vacío sin activar los drones automatizados que flotan en el vacío. La columna de soporte vital proporciona comida, agua, aire y suministros a intervalos regulares y también se mantiene al vacío cuando no se usa. Cualquier intento de manipular los controles o desplazarse por la columna mientras esté en uso provocará la destrucción de todo el envío como medida de precaución, sin que se envíe ningún reemplazo para ese lote para desalentar los intentos. Empecé a transmitir en silencio. Tanto para actualizar mi situación como para compartir la información que Dragón me contaba. Quizás solo me quedarán un poco menos de 2 horas con Dragón, pero iba a aprovecharlas al máximo. Sentí que el avión empezaba a descender. Supongo que se me acabó el tiempo. Dragón estaba terminando de detallar lo que sabía sobre los distintos reclusos, especialmente los líderes del bloque de celdas. Información útil en mi situación. Gracias, Dragón. Sé que no querías hacer esto. No te culpo por esta situación. Eso significa mucho, Taylor. Espero poder volver a verte algún día en mejores circunstancias. Su voz sonaba áspera. Quizás por hablar demasiado durante 2 horas, pero más probablemente por la emoción. A medida que la nave se inclinaba y aterrizaba, se hizo difícil escuchar, por lo que ambos permanecimos en silencio en lugar de intentar gritarnos el uno al otro. Finalmente, los rotores se detuvieron y Dragón volvió a hablar. Por favor, quédense cerca de la puerta. Un Waldo automatizado los recogerá y los colocará en el ascensor. Ahora era evidente que la nave se dirigía en alguna dirección y podía oír puertas enormes abriéndose y cerrándose. Estaba mirando a mi alrededor por última vez, cuando vi mi carpeta manila con las pruebas en el suelo. Me agaché hacia ella, a punto de hablar, cuando Dragón me interrumpió. No. Me detuve. Ella se apresuró a continuar. Si olvidas esos, puedo limpiarlos, pero si me los mencionas, he recibido instrucciones sobre qué hacer con su probable contenido. Si no reconoces su existencia, no tengo por qué especular sobre su contenido hasta que se resuelva tu situación. Por favor, no asientas ni lo reconozcas. Adiós, Taylor. Ya veo. Podría con eso. Adiós, Dragón. Gracias por ser tan amable con todo este lío. Nos vemos algún día. Con eso, la puerta se abrió a un enorme búnker de hormigón.
La única razón por la que pude ver el otro extremo fue gracias a mi visión mejorada. Una mano robótica gigante sujeta a una vía en el techo me sujetó suave pero firmemente por la cintura y empezó a arrastrarme por los aires. Al llegar al centro del enorme espacio, una gruesa trampilla se deslizó y la mano me depositó suavemente en una sección inferior del piso, probablemente el suelo del ascensor. Una vez que la trampilla se cerró de nuevo, un fino techo cubrió el ascensor, ahora sellado, y comencé a descender. Podía oír el aire circulando por el exterior de la delgada caja sellada mientras la esclusa de aire se abría al espacio sobre la jaula de pájaros. Sabía, por haber hablado con Dragón, que el ascensor estaba construido con materiales mínimos, así que no serían útiles ni siquiera si los reclusos lograban descarrilar el carro. Incluso la cantidad de aire dentro estaba controlada, así que si el nuevo prisionero entraba en la prisión o se asfixiaba, no podía arriesgarse a intentar detener el ascensor. La caja se detuvo con una sacudida, y volví a oír una ráfaga de aire al llegar finalmente a la prisión. La pared frontal de mi transporte se deslizó, revelando mi primer vistazo a los demás prisioneros. Dado que los nuevos prisioneros eran escasos y determinaban la distribución de artículos de lujo, algunos de los líderes de los bloques de celdas estaban allí en persona. Por las descripciones de Dragón, los reconocí al instante. Lustrum era lo que esperaba, ya que estaría en su celda. La teoría de cuerdas, la loca creadora de superarmas, tampoco me sorprendió, ya que se mantenía en la jaula de pájaros principalmente gracias a su astucia y a su ventaja en cualquier maniobra de poder. Al fin y al cabo, no había suficientes materiales para fabricar una superarma de verdad en la prisión. El rostro más sorprendente también era el más peligroso. Glaistig Wayne. Me dirigí cortésmente a la autoproclamada reina con aspecto infantil, haciendo una reverencia tensa. Una de las parahumanas más poderosas del planeta, solo estaba en la jaula de pájaros por decisión propia, ya que la ponía en contacto con la hada más interesante, como ella denominaba sus poderes. La reina hada me sonrió angelicalmente. Ah, la reina hueca. Me preguntaba cuándo entrarías en mi heredad. Es bueno tener por fin a alguien igual con quien hablar. Su voz era un coro superpuesto de voces rotas, que no acababan de chocar entre sí. Lustrum y teoría de cuerdas me miraban fijamente. Mejor no rechazar el saludo. Le agradezco su hospitalidad, reina hada. ¿Puedo preguntar por qué me llama la reina hueca? Referirse a ella como le habían hablado parecía la mejor opción por ahora, ya que Glaistig me había llamado igual. Glaistig cubrió una sonrisa tímida con la mano y soltó una risita que se superponía con voces infantiles. Como si no lo supieras, aún así, seguiré tu intento de enseñar a quienes nos rodean. Eres un agujero en el mundo donde debería estar una reina, más allá incluso de mi vista. Será interesante ver la forma de las sombras que proyecta sobre las hadas que nos rodean. La pobre seductora se sentirá muy ofendida si le ocultas la vista. Es de esperar cuando los plebeyos intentan doblegar a la realeza a sus caprichos. Por lo que parecía, mi presencia aquí iba a molestar al menos a una capa con poderes sensoriales y habilidad de maestro. Al menos era bueno saberlo ahora. Gracias por la advertencia. ¿Me permiten reunirme con el líder de mi bloque de celdas? La capa de aspecto engañoso simplemente asintió. Por supuesto. No quisiera interrumpir tu instalación. Con tu permiso. Lustrum me hizo un gesto silencioso para que la siguiera, recorriendo varios pasillos antes de hablar. Sí que sabes cómo elegir, chica. Por si no lo sabías, llamar la atención de la reina hada no es bueno. Aún así, al menos parece tener buena predisposición hacia ti. Entonces, ¿quién eres y qué hiciste? Protejo a mis chicas, pero no encubro estupideces. Dragón me había ordenado que usara mi nombre de capa en la mayoría de las circunstancias aquí abajo, así que eso hice. Me llamo Ibe. Soy biomanipulador y descubrí la conspiración equivocada, así que me enviaron aquí para mantenerme en silencio. Quizás conocías a mi madre, Annette Rose. Trabajó para ti un tiempo. La mujer, sorprendentemente sencilla, se detuvo y se giró para mirarme mejor. Annette, pelo largo, bastante delgada. Sí. De acuerdo. Bueno, no esperes que me deje llevar por sentimentalismos.
¿Puedes hacer algo útil? Proteger a mis chicas es mucho más fácil si todas se esfuerzan por sí mismas. Eso fue todo. Quizás hubiera estado mejor con la reina hada. Aún así, mejor no insultar a mi anfitrión. Si tengo acceso a biomas y algo de tiempo, puedo hacerme lujos. Sé que aquí abajo consiguen cigarrillos, pero puedo hacerlo mucho mejor. Puedo arreglármelas con más tiempo. Lustrum me evaluó con la mirada. Eso será útil, pero ahorrar comida será difícil, tenemos un límite para todos. Mejor aclaro el malentendido, no quería que pensaran que era inútil. No, puedo usar mierda perfectamente. Tendré que instalar la plomería, pero con eso debería bastar para empezar. Recibí un asentimiento. Bien, eso facilitará las cosas. Las tuberías de cada bloque están aisladas, así que queremos hablar de eso en la próxima reunión de líderes de bloque. Mientras tanto, puedes instalarte en nuestro bloque, siempre y cuando no rompas nada. Creo que te irá bien aquí, y ve, pareces tener la cabeza bien puesta. Esta es tu habitación, haz lo que quieras con ella, no hagas agujeros en las paredes. Con un asentimiento y una leve sonrisa, me quedé solo. Podría haber ido mejor, pero creo que tenía un amigo. Un aliado. No un enemigo, al menos. Probablemente podría sobrevivir hasta que consiguiera un nodo. Solo tenía que aguantar hasta entonces. Capítulo 49. 7, 3, 7, 3 o 0 o 0 o 0 o 0. Mientras Taylor salía de su territorio, Taylor sintió una ligera inquietud. En parte, porque mi primer cuerpo no iría acompañado, pero también porque se iba al oeste, no al sur. Como precaución, empecé a reunir a mis criaturas y a asegurarme de que estuvieran camufladas. No tardé mucho en recibir el mensaje de Taylor, y me descontroló. La estaban enviando a la jaula de pájaros. Esto era insoportable. No tenía criaturas lo suficientemente rápidas como para alcanzar el transporte de dragón, pero eso no significaba que estuviera indefenso. Era hora de desempolvar algunos planes. Empecé a repasar mentalmente los pasos del plan que Acor me había enviado para vengarme del robo de mi corredor. Sin embargo, parecía que tendría que ampliar la red un poco más de lo que pensaba. Si el director jefe estaba involucrado, eso significaba que las altas esferas tanto del protectorado como del PRT estaban comprometidas. Existían opciones para causar daños indiscriminados a la institución, pero también existían ataques más precisos contra quienes me habían perjudicado específicamente. Claro que, conociendo a Acor, ninguno de los dos contribuía al desorden en la sociedad en general, así que era un delicado equilibrio entre divulgar información y gestionar la imagen para evitar un caos generalizado. Primero lo primero. Envié a 2 de mis corredores a mezclarse con el público en el paseo marítimo y a uno de mis voladores a sobrevolar una intersección concurrida. Me dolió hacerlo, pero el primer paso del plan era que me dieran una paliza para demostrar que el PRT era el malo, así que roté las cargas huecas en las cabezas de mis criaturas para que la mayoría mataran al instante. No quería meter en problemas a Axmaster por inutilizar sus cargas intencionalmente. Y lo que es más importante, eso haría creer al PRT que habían matado a casi todas mis criaturas. Al último corredor, dejé que la carga apuntara casi en la dirección correcta. Le causaría una herida horrible en la cabeza, dando a entender que fue pura suerte lo que permitió que la criatura sobreviviera. Mantendría a este último corredor oculto hasta el momento oportuno. Esperaría a que el furor por mi injusticia se calmara un poco, luego frustraría un crimen a plena luz del día, pero le permitiría actuar sin rumbo y más cerca de su nivel de inteligencia natural, como un perro. Esto permitiría al PRT dar cuenta de cada una de mis criaturas que conocían, pero tendrían que hacerlo capturando al servicial pero confundido corredor. Eso reforzaría la idea de que mis criaturas no eran peligrosas ni perjudiciales para el público. Siguiente prioridad. Las cargas aún no habían explotado, pero apuesto a que pronto lo harían, y entonces se sabría que me voy a la jaula de pájaros. La noticia destrozaría a papá, y probablemente a Amy también. Tendría que avisarles primero, para asegurarme de que supieran que nunca los dejaría solos así. Metí a escondidas un comando en nuestra casa, y uno fue a la casa de Amy. Esto iba a ser duro.
Minutos después, toqué suavemente la ventana de Amy. Estaba en el segundo piso, pero con mi comando, era lo suficientemente alto como para alcanzarla. Cuando finalmente escuché los gruñidos de Amy despertándose, me levanté lo más que pude con mis patas traseras para acercar mi cabeza a la altura correcta para hablarle por la ventana. Amy estaba quejándose de pájaros estúpidos, cuando volví a golpear, justo en el medio de la ventana. ¿Eh? Parecía confundida, pero después de quitarse un poco de sueño de los ojos, abrió la ventana. ¿Qué pasa? Hola Amy, dije en voz baja, con la voz de Taylor. Ella se apartó un poco de la ventana, pero no gritó, lo cual agradecí. Taylor. Sí. Lo siento, pero tengo noticias que no quería que supieras por ninguna otra fuente. ¿Te importaría bajar a tu patio? Sería más fácil hablar. Se frotaba la frente confundida, y cada vez parecía más probable que esto fuera a durar demasiado, así que le di un impulso mental tocándole la mano suavemente con mi comando. Sus ojos se abrieron de golpe, tan grandes como platos, y contuvo el aliento mientras su poder le hablaba de la biología de una criatura que nadie más había visto jamás. Ella asintió y se apresuró a alejarse de su ventana, por lo que la perdí de vista, pero pude escucharla ponerse algo más que el pijama. No había pasado ni un minuto cuando salió derrapando por la puerta trasera de su casa, con los ojos abiertos, buscando hasta que vio la hierba deprimida donde yo estaba. Se lanzó hacia adelante, agarrándose a lo primero que pudo agarrar, que resultó ser mi látigo. Taylor. ¿Qué demonios? Esta biología es, estas armas, ¿cómo? No, pregunta equivocada. No te meterás en problemas si. La interrumpí. Amy, esto sería lo de menos. Me van a mandar a la jaula de pájaros. Eso la dejó en silencio, sorprendida. Pigot consiguió que un juez firmara una orden judicial ridícula sobre la autorreplicación. La desestimarán en cuanto la apelen, pero para entonces ya estaré en la jaula de los pájaros. Empezaba a parecer asustada. No, aterrorizada. Pero, Taylor. Si estás lo suficientemente cerca como para controlar a esta criatura, eso significa que mi madre es abogada, podemos luchar contra esto o algo así, ¿no? Me suplicó. Solo suspiré. Amy, ya me fui. Antes de que pudiera hacer preguntas, continué. Mi red es mucho más compleja de lo que nadie cree. ¿Ves el tamaño del cerebro de esta criatura? Hay una razón por la que no le he mostrado esta criatura al PRT, y parece que hice bien en ocultársela. ¿Entiendes? Empezaba con los pies en la tierra, pero Amy no era tonta. Empezó a descifrarlo en voz alta, haciendo pausas para pensar entre cada paso. Sí, el cerebro es enorme y tiene una estructura similar a la de las capas, pero mucho más grande. Está superactivo ahora mismo. Parece que se está comunicando con tejido neuronal que no existe. Pero, red. Dijiste red. Si conectaras en red una cantidad de nodos como esta, la enorme capacidad cerebral que, Taylor. ¿Eres una inteligencia en red? Sí. ¿Puedes guardar el secreto? Si esto se supiera ya a mí se le doblaron las piernas. Se sentó en el suelo húmedo un momento antes de asentir. Sí, se darían cuenta de que no te detuvieron. Pero, ¿por qué me lo mostrarías? No creo que estuviera destinado a oír esto último, pero es difícil esconderse de esos sentidos. No podía dejar que te enteraras por las noticias de la mañana y pensaras que me había ido. Eso habría sido y malo. No quiero que pienses que alguna vez me fui. Parecía que no podía decidir qué emoción sentir con máxima intensidad, por lo que hizo un promedio y terminó tranquila nuevamente. ¿Tu papá? Me miró con una expresión casi serena. Él no lo está tomando tan bien como tú. Oh. Parecía contenta con simplemente sentarse en el pasto y sostener mi tentáculo. Taylor. Todavía tranquilo. O conmocionado. ¿Sí? Vicky y el resto de mi familia suelen tardar muchísimo en despertarse los fines de semana. ¿Podrías quedarte un rato? Está bien. Me senté suavemente en el césped junto a ella. Pensé que ella iba a estar bien. O cuando detonaron las cargas, observaba el caos desde varios puntos estratégicos.
Con la gente en pánico y las muertes desordenadas grabadas, iba a ser imposible contenerlo. Ahora solo tenía que seguir adelante con el resto del plan. Fue sorprendentemente sencillo, una vez que se seleccionaron solo los pasos aplicables a la situación. Investigaría cuidadosamente varios asuntos y revelaría anónimamente información selecta a las partes adecuadas en el momento oportuno. No mucho, pero estaba añadiendo copos de nieve a la avalancha que estaba por ocurrir, aireando un poco más de los trapos sucios del PRT. Después de eso, dejaría que las cosas se resolvieran como fueran, que todo se resolviera y que la directora general se las arreglara para conservar su puesto, como estaba seguro de que podría ser. Pero una vez que se hubieran atribuido todas las culpas y dejado de señalar a nadie, publicaría la grabación de nuestra llamada telefónica y las pruebas de corrupción. Para entonces, sería demasiado tarde para culpar a algún oficial o director de menor rango. Tomaría meses. Tendría que ocultarme del público hasta que todo se resolviera y mi caso fuera absuelto, pero tendría mi venganza. En el lado positivo, todo este lío me liberó de muchas de las restricciones bajo las que había estado operando hasta ahora. Mañana empezaría a cultivar un titán en la bahía. Y si un portador del fin decidiera aparecer en la bahía de Brockton e intentar arruinar todo por lo que había trabajado, bueno, ya verían lo que pasa cuando un biomanita se descontrola. Lo peor que podría pasar sería que lo descubrieran y asumieran que estaba trabajando en ello antes de que me enviaran a la jaula de pájaros, un pequeño contratiempo en el peor de los casos. Además, por fin podría empezar a usar la bioingeniería para ayudar a la gente de Canberra de forma más abierta. Sprays médicos, estaciones de comunicación y alimentos supernutritivos aparecerían en las próximas semanas. Aunque aún podría causarme contratiempos si Canberra se vinculaba con mi trabajo en Brockton Bay, ya no era tan grave. Después de todo, ya me habían enviado a la jaula de pájaros. De todas formas, era improbable que la información saliera a la luz, pero incluso esa posibilidad había sido demasiado arriesgada antes. Lo más dañino ahora sería que me implicaran en una conspiración del Simurgh, pero si llegaba a ese punto, podría simplemente revelar que era responsable del hombre invisible con tecnología antipensadora lo suficientemente poderosa como para estar en el punto ciego del Simurgh. A estas alturas, todos los actores importantes ya conocían mis efectos antipensadores, y, en todo caso, indignaría aún más al público que una fuente de tecnología tan valiosa fuera enviada a la jaula de pájaros sin supervisión. Mientras observaba la situación emergente, me impresionaron las reacciones de mis amigos y colegas. Muchos se tomaron una licencia temporal, antes de que se hiciera evidente que los responsables no se salían con la suya. Kidwin intentaba renunciar legítimamente, pero la burocracia se movía con lentitud, y podría tener tiempo para reconsiderarlo antes de que se moviera. Armsmaster fue tan expresivo como siempre al respecto, pero Assault fue el que me sorprendió. A pesar de que nunca habíamos interactuado mucho, Assault estaba furioso por la situación. Creo que la única razón por la que no abandonó el protectorado para perseguir a Emily fue que su esposa, Battery, lo convenció de simplemente tomarse una excedencia como los demás. Al principio, no entendía por qué Assault reaccionaba con tanta vehemencia en comparación con los demás, pero finalmente investigué lo suficiente en su pasado para atar cabos. Solía actuar como el villano Madcap, realizando fugas de prisión específicamente para aquellos destinados a la jaula de pájaros. No era difícil ver que este número le hablaría directamente y le tocaría los puntos sensibles con ferocidad. Ahora, sin embargo, tenía que escribir un correo electrónico. Accord ya sabía que tenía más contactos de los que el PRT había previsto, así que no perdía nada en solicitarle ayuda con un plan ahora mismo, y si lo enfocaba desde la perspectiva adecuada, creo que podría convencerlo de aprovechar la oportunidad de poner orden en la Birdcage. Utilizando la información que recibí de Dragón, comencé a trazar planes. Una vez cumplidas las formalidades y revisada 3 veces, por si acaso, el resto de mi carta a Accord fue un poco más informal. Me dio la impresión de que yo era lo más cercano a un amigo que jamás había tenido, así que probablemente lo agradecería.
Gracias a su advertencia y a la desafortunada reacción exagerada del PRT ante mi descubrimiento de una conspiración de alto nivel, tengo lo que posiblemente sea una oportunidad única de llevar a cabo uno de sus planes en la Birdcage. Aunque normalmente nunca daría por sentado su participación, en estas circunstancias, me tomé la libertad de elaborar algunos planes iniciales que agradecería que revisara. Por supuesto, seguiré sus planes para vengarme sin causar más caos. Esta es la información que tengo sobre la jaula de pájaros y los demás reclusos que quedan dentro. Dicho esto, le di la información que me había proporcionado Dragón. Ahora viene lo complicado. Si mi plan inicial no estaba a su altura, probablemente se negaría a ayudarme. Tenía que asumir que Taylor sobreviviría y establecería un repetidor en la jaula de pájaros, pero calculé que solo le tomaría de 3 a 5 días, dependiendo de los recursos, y era muy ingeniosa. Solo espero que estuviera preparada para Loon, ya que sus ráfagas de datos hasta el momento no indicaban planes para lidiar con él, y sin duda querría venganza. Mis esfuerzos iniciales se centrarán en distribuir artículos de lujo a los líderes de los bloques de celdas a cambio de la oportunidad de recolectar biomaterial de cada bloque. Esto permitirá expandir el mercado de artículos de lujo en la prisión y reducir la tensión promedio a medida que mejore la calidad de vida. Entre los artículos de lujo y las aplicaciones médicas a mi disposición, espero alcanzar la relevancia necesaria para acercarme directamente a la dirección de la prisión y ofrecerle instalar una consola en una de las zonas comunes. Esta consola aprovechará mi capacidad de conexión con el mundo exterior para proporcionar el indispensable servicio de información en directo sobre el mundo exterior, incluyendo la posibilidad de contactar con personas fuera de la prisión. Este servicio único será mi principal base para restablecer el orden, ya que ofreceré tiempo en la consola a cada jefe de bloque para que lo use y distribuya a su antojo entre los de su bloque. Este servicio estará condicionado al mantenimiento de la paz y el orden en la prisión, según las normas establecidas al construir la consola, con una escala gradual de sanciones por infracciones, como detallo a continuación. Capítulo 50. 7, 4, 7, 4 o 0 0 0 0. Tras ser despedido por Lustrum, decidí echar un vistazo a mi habitación. Estaba bastante vacía, pero al menos tenía una cama, un pequeño escritorio / estante que sobresalía de la pared con una silla ligera, y un pequeño cubículo en la esquina con mi propio inodoro y ducha. Unas delgadas paredes de acero cepillado eran lo único que me separaba del vacío que rodeaba todas las habitaciones. Probablemente podría atravesar una de las paredes de un puñetazo si lo intentara, así que probablemente no era broma cuando Lustrum me advirtió que no hiciera agujeros en las paredes. No es que me matara. Podría operar sin oxígeno, pero sería extremadamente incómodo y muy difícil volver a la parte presurizada de la prisión. Eso, y operar en modo puramente anaeróbico, quemaba calorías como ninguna otra cosa. Había una razón por la que prácticamente cualquier organismo con acceso al oxígeno podía superar a los organismos anaeróbicos, y en gran parte se debía a que eran simplemente más eficientes energéticamente. Esperaba que hubiera silencio aquí, y supongo que lo había, en cierto sentido, pero el movimiento de los presos por la prisión causaba un ruido de fondo constante de crujidos y metal al asentarse. Sin nadie más hablando, sonaba un poco desolado y solitario. Aunque parte de eso podría haber sido la repentina falta de comunicación de mi red. Hablando de eso, debería empezar con eso. Cuanto antes consiga una conexión a mi red, mejor. Mi mente se remontó con fuerza al momento en que creé mi primera base, ya que iba a tener que usar un proceso similar para crear mi nodo. ¿De verdad había pasado menos de 3 meses? ¡Qué extraño! Experimenté tanto como una red que me pareció que habían pasado años, y esos recuerdos seguían conmigo, ahora que estaba separado. Poco a poco comencé a cultivar un nodo junto a mi estómago. Tenía mucha más experiencia que con mis torpes primeros intentos, y no buscaba una base completa con esta, así que giría mucho más rápido que la semana y media que me llevó mi primera base. Calculé que me tomaría unas 8 horas cultivar la semilla, y luego entre 2 y 4 días para que creciera lo suficiente en el sistema de tuberías como para conectarla a mi repetidor en Brockton Bay.
Necesitaría bastante comida para recuperarme, pero empezaría con una sencilla estación de trabajo de laboratorio en cuanto terminara de cultivar la semilla del nodo. Solo necesitaba consultar con Lustrum donde quería que empezara a producir artículos de lujo. Cuanto antes lo pusiera en marcha, antes los prisioneros se mostrarían reacios a atacarme y se arriesgarían a perder sus bienes. Como no necesitaba dormir y no tenía nada mejor que hacer hasta terminar con el nodo, caminé por el pasillo hasta la zona común de nuestro bloque. Había un par de mujeres comiendo y viendo el único televisor en un rincón de la habitación. Como no quería armar jaleo y más de lo necesario, me quedé en los extremos de la habitación. La comida parecía venir en paquetes individuales de tamaño generoso, así que cogí uno al azar de la pila y un juego de tenedor y cuchillo de plástico endeble para acompañarlo. Cuando me senté a comer, me di cuenta de que era el protagonista de una noticia en la televisión, así que le presté un poco más de atención mientras abría mi comida envasada, aparentemente sándwiches de pita. Parecía que las investigaciones preliminares ya habían descubierto algunos de los hechos inusuales sobre mi caso, y el video ligeramente censurado en la esquina del súper muerto mostraba civiles preocupados reunidos a su alrededor, por lo que mi cadena probablemente ya estaba usando mi pérdida para su beneficio. En teoría, supongo que debería resentir a mi red por aprovecharse de mi desafortunada situación, pero como tenía toda la intención de volver a unirme a ella, sería bastante contraproducente. En cambio, opté por agradecer que al menos se estuviera haciendo algo útil con la terrible farsa de la justicia. Iba por la mitad de mi primer sándwich cuando una de las reclusas se dio cuenta de que no era de su grupo habitual. Tras un segundo para atar cabos, le dio un codazo a su compañera y luego me habló. «Oye. ¿Qué te parece?», señaló vagamente hacia el televisor. Terminé mi sándwich y asentí. «Sí. Soy Ibe». Ella solo resopló. «¿No se suponía que eras un héroe?». Eso mismo pensé yo. Supongo que eso es lo que me pasa por descubrir la conspiración equivocada. Con mi fácil acceso al alucinógeno de Neuter, no me preocupaba demasiado una confrontación, pero intentaba mantener un tono casual y sin confrontaciones. No tenía sentido molestar a la gente aquí antes de haber desarrollado defensas o recursos. Probablemente pasaría bastante tiempo con esta gente de todas formas. ¿Quieres hacer algo al respecto, héroe?, me sonrió, probablemente bromeando. El aire a su alrededor brilló ligeramente y el tenedor que quedó de su comida se enroscó sobre sí mismo y se ennegreció a medida que la temperatura subía. Así que probablemente se trataba de ola de calor. Era una villana relativamente menor hasta el día en que inyectó sus poderes en una torre de agua y empapó a un grupo de personas en agua hirviendo, matando a muchos de ellos. Los detalles públicos de por qué lo hizo eran, como mucho, incompletos. No, la verdad. Ya estás aquí, ¿verdad? Intenté ser despreocupado, sin ser demasiado desdeñoso. Como solo me sonrió más, creo que pasé la prueba de intimidación que me estaba haciendo. Su compañera le dio una palmada en el hombro. ¿Podrías dejar de hacerlo, Kai? Sé que no quemas tu propia ropa, pero acabo de terminar de modificar esta y no quiero perder otro par por presumir. Eatuave simplemente refunfuñó y volvió a centrarse en el televisor. Su compañera se acercó y se sentó frente a mí. Era alta, pero no tan delgada como yo. Hola, soy Sunge. Siento lo de Kai, está un poco gruñona desde que su novia la dejó. Me enteré por Lustrum de que tendremos una nueva compañera de bloque, así que bienvenida al bloque E, supongo. Intentamos cuidarnos las espaldas, ya que aquí hay gente muy loca. Sin estar seguro de qué pensar ante el saludo amistoso de un asesino múltiple, simplemente asentí. Claro. Estaré trabajando en la creación de nuevos artículos de lujo para el bloque después de que tenga una semana más o menos para instalarlo, así que probablemente nos veamos por ahí. Debería empezar a difundir el mensaje de que iba a ser un activo aquí. Mi comentario provocó una mirada escéptica. ¿En serio? Bueno, está bien. Simplemente no esperes muchos favores hasta que empieces a entregarlos. Ya hemos tenido demasiados novatos intentando estafar a algunos jugadores consolidados. Nunca duran tanto.
Dicho esto, se levantó y regresó con ola de calor. Parecía que ya había terminado de interactuar con el novato por ahora. Decidí sentarme en un rincón y ver la tele hasta que mi semilla estuviera lista. Luego iría a buscar a Lustrum y le preguntaría dónde quería que instalara mis instalaciones. Preferiblemente en algún lugar que no fuera mi habitación, para que la gente pudiera venir a buscar los suministros generados sin tener que acudir a mí cada vez. Quizás también podría comer algo más. Puede que sean porciones generosas, pero iba a agotar bastante los recursos de mi cuerpo hasta que tuviera un laboratorio preparado para fabricar cosas como nódulos. O estaba terminando la desagradable tarea de colocar las semillas terminadas en el sistema séptico cuando llamaron a mi puerta. Cuando abrí la puerta, vi a Surge, evidentemente preparándose para tocar de nuevo. Oye, Colmena. Lustrum tiene a alguien llamado Lun esperando en el agujero. ¿Quiere hablar contigo? Ah, disculpa. Ese es el término que usamos para el agujero que hay en la pared que separa la mitad de la prisión para hombres de aquí. ¿Quieres que le digamos que se vaya? Mi mente se aceleró, y en cuanto pronunció el nombre de Lun, comprendí a dónde quería llegar. Probablemente quería vengarse por haberlo metido allí. Aunque lo más fácil sería decirle que se largara, no estoy segura de que fuera lo mejor. En primer lugar, me situaría en una posición subordinada a los de mi bloque, dependiendo de su seguridad. No le haría ningún favor a mi reputación, y por lo que entendía de las prisiones, la reputación era crucial. En segundo lugar, si lo negara ahora, no creo que se diera por vencido. Simplemente elegiría un momento más inoportuno, cuando no pudiera verlo en mi propio entorno y cuando no lo esperara. Por fin, tuve acceso al alucinógeno de Neuter en un instante. El hecho de que mi primitivo cóctel sedante le hubiera funcionado cuando lo medicaron la última vez significaba que era casi seguro que la versión mejorada funcionaría mucho mejor y más rápido. No. Me reuniré con él. Quiero al menos averiguar qué quiere. Eso me hizo poner una cara extrañada. Como sea. Tu funeral, supongo. Iré a avisarle a Lustrum. Cuando Surge se fue, fui a sentarme en la única silla que había en la habitación hasta que llegara Lun. Un minuto después, lo hizo, asintiendo cortésmente a Surge antes de entrar en la habitación y cerrar la puerta. Colmena. Gruñó. Hola Lun. ¿Qué quieres? Mejor empieza con educación. Me miró fijamente durante varios segundos antes de responder. Honor y respeto. Mientras estés aquí, no tendré ninguno de los dos, pues demuestra que soy demasiado débil para lidiar con la niña que me trajo aquí usando engaños y tácticas deshonrosas. Mi corazón se aceleraba, pero aún conservaba la compostura. Vería si podía terminar esto sin un derramamiento de sangre innecesario. Lun, el problema es que aún tengo esos trucos conmigo, y si atacas y haces un agujero en la pared, solo uno de nosotros sobrevivirá al vacío. Gruñó en respuesta. Estás fanfarroneando. No llevas armaduras sofisticadas ni criaturas. No serás un problema. Su figura se hinchó ligeramente. Parecía que se me estaba acabando el tiempo para convencerlo. Me puse de pie y empecé a sacar alucinógeno Neuter de mis manos por si acaso, para no ser pillado desprevenido. En serio, Lun. Tengo el poder de derribarte. ¿De verdad te apostarías la vida a que estoy faroleando? Él lo hizo. Lun se lanzó hacia mí con el puño extendido. Me moví bruscamente hacia un lado, lo suficiente para que no me alcanzara, y le di un golpe en el brazo con la palma de la mano. El efecto fue casi instantáneo. Lun perdió la coordinación en plena embestida y se estrelló contra la pared trasera de mi habitación con el puño. Tuve suerte de que no atravesara la pared, pero se hizo un agujero más grande que su puño en el lugar del golpe. Con un ruido increíble, el aire empezó a salir de la habitación. El sello de mi puerta se cerró de golpe y oí cómo se activaban los mecanismos de cierre en el pasillo para evitar otra brecha. El ruido que hacía Lun ya sonaba metálico y lejano en el aire más enrarecido. A Lun le costaba mantenerse en pie. Intentó concentrarse cubriéndose con fuego, pero este ya titilaba y chisporroteaba debido al bajo oxígeno en la habitación.
Los bordes del fuego se redondeaban, convirtiéndose en globos de plasma pulsantes que desaparecieron al instante de haberlos creado. Se arrastraban por su ropa, oscureciendo las fibras, pero no había suficiente aire para mantener la combustión. Se desplomó en el suelo y su poder dejó de producir plasma nuevo al quedarse sin oxígeno en la sangre. Menos de 10 segundos después de su embestida, ya había terminado. Las sábanas se arrastraron por la cama con el violento movimiento del aire. La habitación empezaba a quedar casi vacía. Pasé al modo anaeróbico para lidiar con el bajo nivel de oxígeno y mis pensamientos instantáneamente se volvieron lentos. ¡Ay, esto duele! Me taponaron los oídos y la saliva empezó a burbujearme porque el agua hervía con la baja presión. Vi como la piel de Lun se enrojecía donde los vasos sanguíneos cercanos a la superficie se estaban reventando. Mi piel no aguantaría, pero iba a quedar muy mal cuando abriéramos la puerta. Ah, claro. Debería ocuparme de eso. Si no volvía a una atmósfera presurizada en el próximo minuto, más o menos, Lun moriría de embolías por todo el cuerpo, incluido el cerebro. Primero tuve que tapar el agujero. ¡Ay! Esto todavía duele. Nota para mí. El modo anaeróbico es una porquería. ¿Eh? Bien, tapa el agujero. ¿Con qué? ¿Sábanas? No, ya lo intentaron. Dejan pasar el aire. ¿Con pulmón? Fue una idea tonta, no había presión para mantenerlo en su lugar sobre el agujero. Ya había pasado un minuto. Todo estaba en completo silencio a mi alrededor, salvo las vibraciones de la prisión a través de mis pies y los sonidos de mi cuerpo. Miré mi habitación. Realmente no había mucho que pudiera usar. MMM. Revisé todo en mi habitación para ver si había algo útil, cuando vi el dron haciendo un agujero irregular en la pared en un círculo perfecto. No lo oí porque no se oía ningún sonido. ¡Qué discreto! Hola dragón. Ah, cierto. No hay sonido. Quizás podría tapar el agujero con el dron. ¡Guau, qué brillante! Parece que el dron estaba soldando una lámina nueva de metal sobre el agujero. Adiós dragón. Se oyó un leve silbido. Parece que estaban igualando la presión poco a poco para que la puerta pudiera abrirse de nuevo. Tiene sentido. La prisión debía tener alguna forma de reparar las fugas. La presión en la habitación subía poco a poco. Tenía razón, Lun sí que tenía un aspecto aterrador. Tenía la piel roja y llena de manchas, y la lengua hinchada le llenaba la boca. Definitivamente estaba muerto. Fue un alivio poder volver a activar el modo aeróbico de bajo metabolismo. Mis pensamientos seguían ralentizados, pero al menos ya no estaban confusos. Creo que parte del problema era que no estaba del todo adaptado. Las criaturas que construí desde cero tenían una estructura cerebral ligeramente distinta a la mía, ya que siempre había dudado en modificarla demasiado, y se adaptaban mejor a la falta de oxígeno que yo. Cuando la presión por fin volvió a la normalidad, la puerta se abrió y apareció Lustrum y varias caras curiosas detrás de ella. Todos se quedaron bastante sorprendidos al verme allí, todavía bien después de que me hubieran sacado el aire de la habitación. Lustrum disimuló su sorpresa rápidamente y entró en la habitación. Bueno, esto es un desastre. Iba a llevarte a conocer a los demás líderes de bloque de celdas después de que terminaras tu reunión con Lun, pero entonces ocurrió esto. Será mejor que lo llevemos. Glastigüine querrá llevarse a su hada ahora que está muerto. Ella negó con la cabeza. Como sea. Tenemos que ocuparnos de ello ahora. ¿Puedes cargarlo? La reunión empieza pronto. Simplemente asentí, antes de caminar y levantarlo. Ella la siguió hasta la puerta y me condujo fuera de nuestro bloque hacia una de las otras áreas comunes. Normalmente nos reunimos cada semana, pero cada vez que llega alguien nuevo o fallece alguien, tenemos una reunión extra, ya que eso determina cómo se reparten los recursos. No es muy frecuente que alguien consiga ambas cosas cuando se presenta. Resopló. Recibí algunas miradas extrañas mientras llevaba el cuerpo de Lun, pero pensé que solo ayudaría a mi reputación. Lustrum continuó. Intenta no hablar a menos que te hagan una pregunta.
No todos estarán presentes, porque esta no es una reunión completa, pero no hagas ninguna tontería. Como dije, no voy a encubrir tonterías. Aún así, al menos puedes defenderte. Eso ayudará. Llegamos a una puerta por lo demás normal, con Lustrum a la cabeza. Entró con seguridad y saludó con la cabeza a varias de las líderes femeninas, antes de dirigirse a los líderes del bloque de celdas reunidos, quienes me observaban fijamente. Tenemos que hablar.